Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Dios no es aquel anciano que sufre de Alzheimer. Nada de lo que yo haga en esta tierra puede estar oculto sin que Dios lo conozca. Hola, muy buenos días, bienvenidos una vez más a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy es el día de teología pura teología, y continuamos con la nueva serie titulada Atributos Divinos, y compartiremos la segunda parte del tema Omnisciencia. Dios sabe. Tú nos creaste con un propósito, para tu nombre glorificar. Nos acompaña nuevamente Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, y Arley García, líder de la iglesia, quienes responderán a este tema. Buenos días, pastor Ángelo. Buenos días, Oscar. Buenos días, estimado oyente. Gracias por estar ahí conectado con nosotros. Esperamos con esta segunda parte de Omnisciencia ser de bendición para su vida. Tu gloria manifesta. Buenos días, Arley, bienvenido. Buenos días, Oscar. Dios les bendiga, pastor. Buenos días, y a todos aquellos que nos escuchan en esta preciosa mañana, que el Señor les bendiga. Anunciaremos tu gran bondad. Presidente, usted puede volver a escuchar el tema de hoy, todos los temas de esta serie a través de nuestro canal en YouTube, escribiendo en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Encontrará los diversos temas y series emitidos en este espacio. Lo puede hacer en cualquier horario y compartirlo también con otros, para que puedan ser edificados en la palabra del Señor. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Arley, para nuestros oyentes, tal vez los que no escucharon el programa anterior, recordemos qué es la omnisciencia. Bueno, Oscar, lo que veíamos ayer, la omnisciencia de Dios implica que Dios se conoce plenamente a sí mismo y todas las cosas reales y posibles en un solo acto sencillo y eterno. En palabras más sencillas, Dios jamás ha aprendido algo, nada es nuevo para Él, nada le sorprende, nada le impresiona. Él conoce cada cosa, cada circunstancia, cada persona del pasado, presente y futuro simultáneamente. No hay nada oculto para Él. Él todo lo sabe. Isaías 40, versículo 14 dice de esta manera: ¿A quién consultó el Señor para ilustrarse? ¿Y quién le enseñó el camino de la justicia? ¿Quién le impartió conocimiento o le hizo conocer la senda de la inteligencia? En el programa anterior estudiamos dos implicaciones de la omnisciencia de Dios. Como primero, la omnisciencia de Dios es producto de su omnipotencia y omnipresencia. Y como segundo, la omnisciencia de Dios no la puede descifrar la mente humana. No tiene nuestra mente la capacidad para entender plenamente lo que es la omnisciencia de Dios. Pastor Ángelo, ¿qué otra implicación tiene el atributo de la omnisciencia? La omnisciencia de Dios nos ayuda a tomar decisiones. Por ahí David decía lo siguiente en el primer libro de Samuel 23, 11 al 12. Dice así: ¿Me entregarán los habitantes de esta ciudad en manos de Saúl? ¿Es verdad que Saúl vendrá según me han dicho? Yo te ruego, Señor, Dios de Israel, que me lo hagas saber. Sí vendrá, le respondió el Señor. David volvió a preguntarle: ¿nos entregarán los habitantes de Keilah a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y el Señor le contestó: sí los entregarán. Vea, la omnisciencia de Dios no es una invitación a la inacción, a quedarnos cruzados de brazos porque supuestamente todo ya está predeterminado, sino que más bien la omnisciencia es una motivación a que oremos al Señor, que todo lo sabe, para que nos ayude a tomar decisiones sabias en el presente para nuestra bendición futura. Esto pues lo entendía, lo conocía muy bien el rey David. Bueno, y en el pasaje pues todavía no era rey. Él sabía que solo el Dios omnisciente podía decirle lo que pasaría en el futuro, pues para tomar decisiones sabias en el presente. ¿Qué hubiera pasado si David se hubiera quedado en Keilah con sus 600 hombres?
Pues la respuesta, según lo que acabamos de leer, es que los hubiesen entregado a los habitantes de Keilah y entonces Saúl los hubiera asesinado a todos. Arley, ¿qué otro pasaje bíblico nos enseña sobre la respuesta de Dios a una situación de la vida debido a la omnisciencia de Dios? Bueno, podemos mirarlo ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 30, versículos 6 al 8, dice lo siguiente: David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo. Y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas, pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor. Entonces el sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, le dijo: traedme el efod. Tan pronto como Abiatar se lo trajo, David consultó al Señor: ¿debo perseguir esa banda? ¿Los voy a alcanzar? Persíguelos, le respondió el Señor. Vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. Lo que intento decirles aquí es que la omnisciencia debe ser una motivación muy grande para que nosotros oremos al Señor en todo momento y por toda circunstancia, aun en lo que parece imposible o muy difícil de cambiar. La oración al Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente podría darnos las decisiones sabias a tomar para cambiar el curso de nuestras vidas. Pastor, en estos dos pasajes que habíamos visto, ahí también pues observamos cómo el Señor respondió a David de manera especial y así él pudo tomar una decisión. Hoy alguien se preguntará: ¿cómo nosotros podemos tomar decisiones si a Dios no habla de manera audible o no tengo un profeta a mi lado para escuchar la dirección de Dios? Bueno, de pronto Dios pueda en su soberanía hablar audiblemente, ¿no? Y de pronto Él pueda utilizar a alguien para darnos un mensaje. Digamos que no es el modo usual, no es el modo habitual en el que Dios opera, y la razón es sencilla: tenemos la revelación completa de las Sagradas Escrituras. El pasaje que leyó Arley, el que yo leí, es un pasaje del Antiguo Testamento donde no estaba la revelación. Incluso en pasajes del Nuevo Testamento debemos entender que, por ejemplo, cuando el Señor le habla a Pablo, ¿cierto?, todavía no estaba la revelación completa de las Sagradas Escrituras. Así que sería bastante inusual ese actuar de Dios por medio de una palabra audible o por medio de un profeta. Pero aunque nosotros, digamos, no estamos, ¿cómo lo dijera? Aunque nosotros no podemos depender de la voz audible de Dios o de que un profeta nos esté hablando, nosotros sí somos direccionados por Dios y Él sí está interesado en darnos a conocer su voluntad. Lo sabemos pues porque lo revela su palabra. De hecho, por medio de la Biblia es que Dios direcciona la vida del creyente de forma general. Y esos principios generales de la palabra de Dios nos ayudan, nos cuidan, nos protegen, nos dan dirección, nos dice, por ejemplo, qué hacer, qué no hacer. Entonces, a pesar de no tener, digamos, ese actuar de Dios como se veía más a menudo en el Antiguo Pacto, no por eso nosotros debemos entonces decir: ay, es que Dios no me quiere dirigir. Pastor, y hoy vemos, y según las estadísticas y también por nuestra propia experiencia, que los cristianos poco leen las Sagradas Escrituras, poco leen la Biblia. ¿No será debido a esto que muchos hoy acuden a los profetas que dicen tener ese don, o a ciertos grupos donde se manifiesta supuestamente don de profecía, para buscar la dirección de Dios, para buscar que Dios les dé una respuesta a sus inquietudes, o aún les muestre el futuro, debido a que hay un alejamiento de la palabra de Dios? Yo creería que sí, yo creo que por ahí va la razón por la cual hay como esa dependencia de los hombres y no esa dependencia de Dios. Incluso el Señor nos dirige por medio del Espíritu Santo. Todo aquel que ha nacido de Dios tiene en su interior el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Esa es la promesa que nosotros tenemos del Padre. Entonces es curioso porque el que no es cristiano generalmente busca a los brujos para que le muestre cosas, para que le diga cosas, para que le diga qué es lo que debe hacer.
y resulta que ahora los cristianos consultan es al que supuestamente les puede mostrar el futuro. Es curioso que es muy similar el patrón, ¿no? Yo creo que es sencillamente falta de dependencia de Dios, falta de ser serios en la oración, de meternos a orar, Señor, muéstrame cuál es tu voluntad, falta de mirar las Sagradas Escrituras. Por eso es que muchos cristianos están yendo a iglesias donde les digan cosas, y bueno, aquel que quiere que le digan cosas, pues va a encontrar a alguien que se las va a decir. Entonces, los cristianos que poco o nada leen la Biblia, poco o nada oran, son generalmente víctimas de querer saber cosas, ¿cierto? Y de buscar iglesias o buscar profetas, y bueno, esas iglesias también abundan en nuestros días. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. Hoy con el tema Omnisciencia, Dios sabe. Pastor, hasta aquí hemos visto 3 implicaciones de la omnisciencia de Dios. Primero, la omnisciencia de Dios es producto de su omnipotencia y omnipresencia. Segundo, la omnisciencia de Dios no la podemos descifrar. Y tercero, la omnisciencia de Dios me ayuda a tomar decisiones. ¿Cuál es la siguiente implicación que estudiaremos del atributo de la omnisciencia de Dios? El siguiente es que la omnisciencia de Dios dice el fin desde el principio. Y esto es un atributo que solo Dios tiene. Nadie puede decir el fin desde el principio. Isaías 46:10, vea lo que dice. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. A mí este pasaje me causa confianza en Dios, me ayuda a creer en Él, a confiar plenamente en Él, porque Él tiene el poder para hacer eso que Él está diciendo allí. Y también me hace pensar lo siguiente. Cuando un hombre, cualquiera que sea, dice yo declaro o yo decreto que esto o aquello va a suceder, mire, se está metiendo en camisa de 11 varas. Tal persona se está igualando al Dios omnipotente, al Dios omnipresente y al Dios omnisciente. Y desde mi punto de vista creo que eso es ser altamente temerario. Eso es altivez en su máxima expresión. Dios decreta, no especula. El hombre especula, no decreta. Vea lo que dice este pasaje, Santiago 4, 13 al 17, como para que nos quede más claro. Ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla, que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien, debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Estimado oyente, yo le animo a que usted, si tiene esta práctica de estar decretando y estar declarando, se arrepienta delante del Dios del cielo, le pida perdón por querer igualarse a Él y cambie su manera de expresarse y de hablar. Más bien debería decir, Señor, si tú quieres, permite que esto suceda. Señor, te ruego y te suplico que sanes a mi mamá. Te ruego y te suplico que guardes a mi hijo. Esa es la manera adecuada y bíblica de dirigirnos al Señor. Jamás, yo decreto que mi hijo es esto. Yo decreto que mi mamá se sana porque se sana. Yo ordeno la sanidad en el nombre de Jesús. No, eso no es sano, no es saludable. Pastor, usted dijo algo muy importante, y es que solo Dios tiene el poder y autoridad para declarar y decretar, y no nosotros los seres humanos, las criaturas. Amplíanos un poco más sobre este aspecto que es muy común hoy o muy generalizado dentro de la iglesia, esta forma de dirigirse a Dios. Además de lo que nos explicó anteriormente, ¿cómo debemos hablarle al Señor? Vea, esa frase de que Dios decreta, no especula, y el hombre especula, no decreta, esa la publiqué hace algunos años en el Facebook,
Y una mujer entonces me preguntaba, pastor, entonces, ¿cómo se debe decir? Entonces yo le pregunto a usted, estimado oyente, ¿qué le contestaría usted a esa mujer? Esa mujer, ¿cómo debería hablar frente a esos eventos que a veces nosotros, los cristianos, solemos declarar o decretar? Mire, estimado oyente, en la Biblia no se ve a ningún hombre de Dios, a ninguno de los siervos de Dios, no se les ve declarando, no se les ve decretando, pues tales acciones son potestativas únicamente del Señor, y ellos lo entendían muy bien. Solo el gran Dios puede decir, esto va a suceder, y sucede porque Él tiene todo el poder para que suceda, y porque además ya ha estado allí viendo eso que sucede por medio de su omnipresencia. Ahora bien, cuando digo que la omnisciencia de Dios me dice el fin desde el principio, yo quiero dejar algo claro, que el Señor no tiene ni la más mínima intención de revelarme los pormenores de mi vida. El Señor no es el tarot, estimado oyente. Él no es el horóscopo, Él no es una bola de cristal, Él no es un brujo, Él no es un rezandero, Él no es un adivino, Él no está interesado en mostrarme cositas. Es que hay gente que quiere que el Señor le muestre si mañana tiene que pararse a trabajar. Pues desde luego que si está trabajando, mañana tiene que levantarse a trabajar. Eso no se lo tiene que preguntar al Señor. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor, creo que esto es un aspecto muy importante y debe quedar bien claro, porque como hablamos en el punto anterior, la omnisciencia de Dios me ayuda a tomar decisiones. Algunas personas buscan a Dios con ese fin, que les revele el futuro, que les diga o les muestre en un sueño con quién se van a casar, que les revele algún número para comprar la lotería o el baloto y muchas otras cosas similares. ¿Qué piensa de tales cristianos? Que no son cristianos. Yo no creo que tales cristianos sean cristianos. Vea, yo creo que eso hace parte de la cultura latinoamericana. Vemos a Dios como el indígena ve al sol o la luna o la madre tierra. Vemos a Dios de manera mágica, de manera, digamos, como metafísica, que Dios existe para mostrarnos cosas que están más allá de nuestra capacidad. No. De eso no se trata la fe cristiana. El cristianismo es vivir por la fe, es creer las cosas invisibles de Dios que Él ha revelado en su palabra. Y vea, es que esa actitud que usted acaba de mencionar, Oscar, de ciertos cristianos, lo que revela es algo contradictorio en el sentido común y desde la Biblia. Yo no estoy como cristiano, o más bien, yo como cristiano no debo ver a Dios a mi servicio. Dios no existe para servirme, para hacerme cosas, para mostrarme las cosas y yo adelantarme a los hechos del futuro. No, más bien lo que enseña el cristianismo es que yo me rindo a Dios y me uno a lo que Dios quiere que yo haga. Y Él, en la medida que yo me someto, en la medida que yo me rindo ante Él y le sigo, pues me va dirigiendo y me va mostrando hacia dónde es que Él me quiere llevar. Cuando los cristianos pues quieren utilizar a Dios, están viviendo una gran contradicción. Nosotros somos los que podemos y debemos ser usados por Él, no nosotros usarlo a Él. Arley, en las Escrituras vemos, digamos, algunos casos pues muy esporádicos donde Dios le muestra, digamos, el futuro, lo que iba a hacer a alguien. Pues Osquitar, usted lo dijo, eran muy esporádicos. Muy tal cual vez el Señor le decía a alguien en la Biblia lo que debía hacer o lo que iba a pasar en el futuro. Pero cada vez que lo hacía, lo que el Señor quería mostrar era su designio eterno y cómo esa persona era pieza clave para cumplirlo. Pero en términos generales, el Señor no se la pasaba diciéndole a aquella persona, a aquel, lo que iba a pasar en el futuro. Bueno, solo vemos un caso, uno que recuerdo en el caso cuando Dios le dice a Abraham lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra, y que Abraham empezó a interceder precisamente por Lot y su familia. Hay varios pasajes cuando el Señor le habla a Jonás de que va a destruir a Nínive, cuando le advierte a José en sueños que huya a Egipto, cuando le dice que reciba a María por esposa. Sí, hay varios pasajes, pero digamos que esos pasajes contados a la luz de toda la revelación bíblica,
Pues son, digamos, yo no sé cuánto sería en probabilidad o en posibilidades comparado con todos los sucesos de la historia del pueblo de Dios. Sería realmente ínfimo esa cantidad. Bueno, lo que ustedes acaban de expresar, eso puede desanimar a muchos. ¿Qué les puede decir a través de la palabra de Dios? Bueno, por medio de la palabra de Dios, para los que están interesados en saber algo del futuro, yo se lo puedo decir. Y entonces, por medio de la palabra de Dios, vamos a ver qué sucederá en el futuro que lo diga la palabra de Dios. Segunda Timoteo 3, del 1 al 5 dice: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Aquí ya se habló del futuro. Pablo dijo, en el futuro habrá este tipo de gentes y nosotros lo estamos observando. Y no es nada halagador. No es nada halagador, no es nada alentador. También en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 9, mire lo que dice Oscar. Ante todo, deben saber que en los últimos días vendrán gente burlona, que siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua, por la palabra y el agua. El mundo de aquel entonces pereció inundado, y ahora por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y para la destrucción de los impíos. Pero no olviden, mis queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Apocalipsis 9:20, después de los juicios de Dios, o bueno, cuando se están ejecutando los juicios de Dios, uno diría, después de que Dios enjuicia a la gente debe arrepentirse, pero vea lo que dice Apocalipsis 9:20, el resto de la humanidad, los que no murieron a causa de estas plagas, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. También el versículo 21, pastor, dice, tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus artes mágicas, inmoralidad sexual y robos. Apocalipsis 16:9 dice, todos sufrieron terribles quemaduras, pero ni aún así se arrepintieron. En vez de darle gloria a Dios, que tiene poder sobre estas plagas, maldijeron su nombre. Y ahora el versículo número 11 de ese mismo capítulo. Y por causa de sus padecimientos y de sus llagas, maldecían al Dios del cielo, pero no se arrepintieron de sus malas obras. Apocalipsis 20:12 dice, vi también a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, se abrieron unos libros y luego otro que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. O sea que cuando habla del futuro habla también de condenación, cuando Dios habla del futuro. Y sigue diciendo en el versículo número 15, aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Apocalipsis 21:27 dice, nunca entrará en ella, o sea, en la Nueva Jerusalén, nada impuro, ni los idólatras, estimado oyente, escúchelo, ni los idólatras, ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. Así que este atributo de la omnisciencia de Dios nos debe llevar a nosotros a temer a Dios. Isaías 44:7, aquí Dios despliega su poder y de alguna manera muestra cómo Él es diferente a cualquier ser. Dice así, ¿quién es como yo? Que lo diga, que declare lo que ha ocurrido desde que establecí a mi antiguo pueblo, que exponga ante mí lo que está por venir, que anuncie lo que va a suceder. Entonces Dios se levanta y dice, a ver, ¿quién se parece a mí? A ver, ¿quién tiene la capacidad de decir lo que va a suceder en el futuro? Cuando un hombre es temerario, repito, y se atreve a decir que van a suceder cosas sin que Dios lo haya autorizado,
lo repito, se está metiendo en camisa de 11 varas, se verá frente al juicio de Dios. Hebreos 4:13 dice de la siguiente manera: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Estimado oyente, yo le animo para que la omnisciencia de Dios lo lleve a usted a vivir una vida de piedad, una vida de santidad. Si usted nunca se ha arrepentido, hágalo delante de Dios, porque Dios conoce toda su maldad. Él sabe lo que usted ha hecho. Él le va a perdonar solo si usted se arrepiente y se humilla ante su Hijo Jesucristo. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Apreciado oyente de Vidas con Propósito, mañana tendremos el espacio dirigido a la familia, donde iniciaremos una nueva serie, así que no se la vaya a perder. Y si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. 310-212-4602. Gracias por escucharnos y les deseamos que pasen un día